noches, mis hermanos de nuestra querida iglesia de San Ramón. Hoy estamos en un nuevo capítulo de 12 mujeres extraordinarias del libro de John MacArthur. Quiero que estén muy atentos a esta exhortación porque al final del tema vamos a hacer una interacción ya en la cual yo haré algunas preguntas y ustedes podrán ir respondiendo en los comentarios. Así que tienen que estar muy atentos para que puedan participar y les hago la invitación de que logren participar activamente dejando sus comentarios en este video. Vamos a dar comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes ya lo saben, voy a hablar de Sara y el título es Esperando contra toda esperanza. Para comenzar este lindo trabajo, citaremos en Hebreos 11:11 de nuestra Biblia, que dice así, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Vamos a primero contextualizar la realidad de Sara, ya para que más o menos nos vamos ubicando en el contexto que vivía ella y sabiendo también algunos datos básicos y principales de la historia de ella. Ya Sara y Abraham vivían en Ur de los Caldeos, que era un pueblo pagano, ya del cual Dios les pidió que salieran de ahí y fueran a la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para darle descendencia. También tenemos que aprender que el nombre real de Sara era Sarai, que significa mi princesa, y que Dios se lo cambió a Sara, que significa más adelante princesa de las naciones. ¿Ya? Ella también era muy hermosa, de un aspecto inigualable. Incluso se le comparaba con la belleza de Eva. ¿Ya? Ella, incluso a la edad de 90 años, era una mujer muy hermosa, de la cual muchos hombres anhelaban tenerla a causa de que, a pesar de la edad que ella tenía, seguía siendo muy atractiva. ¿Ya? Ella era estéril, lo que significa que a la ciencia humana ella no podía concebir hijos. Y Dios le hizo una promesa a través de su esposo Abraham. La descripción bíblica de Sara en la Biblia comienza a los 65 años de edad de ella, o sea, una edad ya avanzada. Sara era una mujer temperamental, impaciente, regañona. Muchas veces fue cruel, arisca, pero aún así Dios la amaba con todo su corazón porque era un modelo de una mujer piadosa y tenía una gran mansedumbre. Era hija de Taré, igual que su esposo, por lo tanto entre ellos había una cierta... eran parientes. ¿Ya? Esto es lo básico que tenemos que saber y contextualizar de Sara. Ahora, ¿por qué en aquellos tiempos ellos podían ser parientes? Que es lo que también quiero que aprendamos. Lo primero que voy a decir aquí es que esta situación de familiaridad se daba mucho en tiempos antiguos, pero que hoy en día Dios no lo tiene permitido, porque lo escribió así también en Levítico 18:6, donde dice: ningún varón se llega a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ya posteriormente a que estos pueblos tenían esta forma de buscar descendencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque también la composición genética de los progenitores no tenía falencia, es decir, que era una raza más limpia y la herencia de los hijos no traían tantas mutaciones genéticas, por lo tanto había menos riesgo de
tener defectos hereditarios, ¿ya? Además que Dios también necesitaba prolongar su raza, ¿ya? Por esta causa, pero como les digo, esto es algo que hoy en día Dios no lo tiene permitido y no lo permite en nuestros tiempos, porque debemos ser claros con la palabra del Señor. Los personajes de esta historia son Sara, Abraham y Agar. Recordemos que acuérdense que Dios le pidió a Abraham, que saliera de Ur de los Caldeos, que era donde ellos vivían, pueblo pagano, que fueran a Canaán. En Canaán habían transcurrido ya 10 años y Sara tenía 75 años y Abraham tenía 85. Ellos tenían una criada egipcia que se llamaba Agar. Debemos también recordar que Dios le prometió a Abraham tener una descendencia muy grande, aún contada como la arena del mar y las estrellas, ¿ya? Pero aquí es donde Sara se cuestionaba porque ella era estéril. Entonces, la pregunta de ella como mujer era que cómo iba a poder darle un hijo a su esposo si ella era estéril. Y ella empezó a amargarse en su vida y a sentir un gran dolor, una angustia y una preocupación. Y en este momento es cuando ella toma la decisión equivocada. Le invito a ver la recreación del error que cometió Sara con su esposo y con la criada. Abraham, sabes cuánto quisiera darte un hijo, pero nunca podré hacerlo ya. Oh, Sarai, tú eres mi esposa, Sarai. Pero nunca podré darte el hijo que Dios te ha prometido. No, el Señor nos ha prometido hijos, una descendencia mayor que las estrellas, y Él cumplirá su promesa. Pero probablemente la cumpla por medio de otra mujer, esposo mío. Piensa, Abraham, un hijo, el hijo que has anhelado por tantos años. Aquí estoy, Señor. Mira la tierra delante de ti, hijo mío. Será tuya para siempre, y tus hijos la tendrán como posesión sempiterna. Y desde ahora en adelante ya no serás conocido como Abraham, sino que tu nombre será Abraham. ¿Abraham? Y tu esposa Sarai será llamada Sara, y la bendeciré para que pueda darte un hijo. Y a ese hijo llamarás Isaac, y él heredará todas las promesas que yo te hago este día. Mi esposa tendrá un hijo. Oh, Señor, pero ¿qué será de Ismael? No te inquietes por Ismael, pues yo le bendeciré y le cuidaré. Pero las promesas y las bendiciones serán para Isaac. Isaac, hijo mío, hijo mío. Bueno, mis hermanos, espero que este video les haya gustado, que hayan comprendido de mayor forma la historia de Abraham y Sara y su criada, que es una historia en sí, una de las más antiguas de la Biblia, ¿ya? Y que es necesario que nosotros conozcamos y aprendamos, ¿ya? Vamos a hablar ahora y a centrarnos en por qué Sara es una mujer extraordinaria, ¿ya?
Es extraordinaria porque a pesar de que ella tenía este carácter que yo les dije al principio, y ella era muchas veces cruel, en el sentido de que ella muchas veces como mamá defendía a su hijo Isaac y lo defendía de su medio hermano Ismael, y entre ellos dice la palabra del Señor que había algunos conflictos infantiles. En ese sentido, Sara se sentía muy severa en sus decisiones. Mostraba su mal carácter, muchas veces actuaba mal, pero a pesar de eso, a pesar de que ella actuaba mal con su criada, porque además que su criada, cuando ella empezó a darse cuenta que tenía la primogenitura, digamos en cierto sentido, por haber tenido un hijo antes con Abraham, ella empezó a burlarse también de ella. Entonces, al ver esta situación, ¿ya? Dios igual miraba a Sara como una mujer extremadamente fiel. Ella era fiel al Señor y a la promesa que el Señor le había dado a su esposo. ¿Por qué? Porque a pesar de la hermosura que ella tenía, ella no sacaba provecho de eso. Pudo haberse ido muchas veces con los hombres paganos, irse o darse a la vida. Sin embargo, ella siempre, a pesar de que ella era estéril, de que ella tenía una gran dificultad en su corazón, porque además de este tema biológico que tenía ella tenía una amargura en su corazón como mujer. Ya a pesar de todas esas circunstancias, ella se mantuvo fiel a su esposo y a la promesa de Dios, a pesar de que a ella siempre la estuvieron rondando hombres de poder. Sobre todo se mantuvo fiel a las promesas del Señor. Además, era muy obediente y sumisa a su esposo, hasta tal punto que es la única mujer mencionada en el Nuevo Testamento, ya por Pablo, donde especifica que ella se dirigía a su esposo como mi Señor. Por lo tanto, aquí demuestra que ella es una mujer extremadamente sumisa y obediente a su esposo. Cuando Dios manda a Abraham a irse de Ur de los Caldeos, ella no reclamó, ella en ningún momento dijo o encaró a Abraham o le recriminó al Señor porque tenía que dejar a su familia, sino que ella creyó en la promesa del Señor y siguió a su esposo. En ningún momento ella reclamó y dijo, no me quiero ir, sino que al contrario, ella tomó sus cosas y obedeció al Señor y lo siguió en silencio, comprendiendo siempre que quien dirigía a su esposo era nuestro Dios, porque además también tenía una promesa que era ser descendencia de naciones. Al verse ella estéril biológicamente, podría haberlo abandonado, podría haberle faltado el respeto, podría haberse ido con otros hombres. Sin embargo, ella se mantuvo fiel a él. Era una mujer muy humilde, era mansa, era hospitalaria, fiel, amaba a su esposo, amaba a Dios y mantenía la esperanza de concebir un hijo. ¿Cuál era la relación que ella tenía con Cristo? Que a pesar de su error, a pesar de que ella le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su criada, con Agar, ella igual, a pesar de todas las circunstancias que vivió, se mantuvo fiel a las promesas del Señor. Obedecía su palabra, obedecía al Señor, los estatutos del Señor, de mantenerse sumisa y ser obediente a su esposo. Y se mantuvo siempre con ese anhelo y esa esperanza que tenemos muchas veces en esperar la bendición del Señor en el momento que el Señor lo disponga. Ya llegando a ser madre de ella a los 90 años de edad y Abraham casi a los 100. Ya, ahora, ¿qué debemos aprender de Sara? Bueno, tenemos que aprender muchas cosas. Primero, que no debemos entrometernos en los planes del Señor,
porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y el Señor no nos manda a intentar doblegar sus planes, porque sus planes son perfectos para la vida de cada uno de nosotros. Entonces acá nosotras debemos de pensar cuántas veces nosotras hemos desobedecido la palabra del Señor y sus promesas, tratando de desviar el camino, de hacerlo más corto y buscando la salida a alguna situación que nos acongoja. Pero el Señor nos manda a que no debemos entrometernos en los planes de Él, sino que tenemos que saber esperar, confiar plenamente en los tiempos de Dios, porque lo que Dios promete no lo olvida y lo cumple. Ser fieles a nuestros esposos, a no ser mujeres provocadoras, sino que ser mujeres respetadas para nuestros esposos, ser fieles y también ser sumisas como nos manda la palabra del Señor. También no aprovecharse como lo hacía ella, sacar ejemplo de ella, de no aprovecharse de la hermosura tal vez carnal que nosotras como mujeres muchas veces tenemos, sino que respetarnos nosotras como mujeres, hijas de Dios, y eso tiene que ver también con muchas cosas que nosotras mostramos como mujeres, en el sentido que tiene relación con nuestra vestimenta, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, ¿ya? Que debemos cuidarnos y protegernos de todas estas cosas que son pecado ante el Señor. Mantener nuestra fe a pesar de que la lógica humana nos diga lo contrario, porque muchas veces nosotras pensamos que la ciencia tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella muchas veces se cuestionó y dijo, pero ¿cómo voy a ser madre yo a los 90 años? Es ilógico para la ciencia. De hecho, en estos momentos, ¿cuántos científicos no podrían creer esta historia o no podrían aseverarla? Sin embargo, los planes del Señor son milagrosos. Nosotros lo podemos ver en estos últimos tiempos, donde el Señor ha cumplido milagros y ha cumplido promesas que nos ha tenido prometidos desde antes. El Dios de ayer es el mismo Dios hoy y mañana. Es el mismo Dios que hizo prodigios y milagros antes, también los hace hoy. También ser valientes para sobrellevar las situaciones, porque ella como mujer tenía muchas dificultades, en el sentido de que ya estaba avanzada en edad. Es decir, que cómo ella iba a ser madre a esa edad, siendo que ya estaba cansada, que estaba anciana, que no tenía fuerza su cuerpo, que tal vez sus músculos, su esqueleto ya estaba deteriorado físicamente y también psicológicamente. Entonces la valentía para llevar esa situación, ella como mujer, así como ustedes y como yo, no hubiese sido posible tenerla, sino que solamente el Señor le entregó a ella esta fuerza, esta gran fuerza. Por eso que dice en Hebreos 11 que Dios la ciñó de fuerza para que ella pudiese tener energía para tener a su hijo en su vientre. Bueno, las que hemos sido madres sabemos todo lo que conlleva eso. Entonces es una gran labor que muchas veces nosotras nos complicamos un poco la vida, en el sentido de que somos mujeres jóvenes, pero ella ya era anciana. Entonces el único que le pudo dar fuerza a ella para sobrellevar esta situación era nuestro Señor, y además ser una madre ejemplar para su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque ella lo dirigió a los caminos del Señor. Ella sabía
las grandes naciones que ella iba a tener a través de esta bendición. Por lo tanto, el amor de ella como madre también la hizo dirigir bien por buenos caminos a su hijo. Por lo tanto, esas son todas las enseñanzas que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo y aprender de ella, de Sara. Después que Agar fue expulsada, Sara retomó su vida monógama con Abraham y su hijo. Ellos tuvieron años muy felices y Sara finalmente murió a la edad de 127 años, donde Abraham hizo el duelo y dice la palabra del Señor que él lloró mucho por su esposa. Espiritualmente hablando, aprendí que nosotros debemos esperar en los planes del Señor, porque muchas veces nosotros no sabemos esperar. Dice la palabra del Señor en Salmos 130, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Esperar las promesas del Señor. Cambiemos el nombre de Israel, digamos, ponga su nombre y dice: espere Daniela a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Cambie la palabra Israel y se va a dar cuenta que el Señor le da tranquilidad y le da también a su corazón la esperanza de seguir y continuar esperando en sus promesas, porque el Señor en su momento responderá a su petición. No tratemos de cambiar los planes de Dios, porque esto puede ser perjudicial para cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, llegando a concluir este tema, espero que hayan aprendido y que les haya quedado más clara la historia de Sara y de la mujer que es ella bíblicamente, para también nosotros aprenderla. Le quiero agradecer al Señor por enseñarme su palabra, porque ha llegado a mi corazón aprender a esperar, porque en estos tiempos es muchas veces difícil y uno quiere hacer muchas veces lo que quiere humanamente, pero el Señor nos enseña a esperar en sus promesas, ya que Él va a cumplir su promesa en nuestra vida. Le doy gracias al Señor porque aprendí mucho de este tema, y también, como no, agradecerle por la obra que Él hizo con mi padre, y agradecerle a ustedes por toda la oración que tuvieron con mi familia. Le doy gracias al Señor también porque aquí se hace presente el esperar en Él cuando estaba tan enfermo y no había esperanza para Él. El Señor tuvo la última palabra, y nosotros nos sumimos y confiamos en las promesas del Señor, siempre sabiendo que el Señor tenía la última palabra. Por eso que le quiero agradecer primeramente al Señor, le quiero agradecer a mi
mi hermandad, que nos ayudó mucho en sentido espiritual, en todo aspecto, fueron de mucha importancia. Y como les digo, el aprendizaje más grande que yo he tenido hoy día es esperar en el Señor. El Señor sabe por qué nos habla. Tal vez yo soy muy ansiosa, tal vez quisiera hacer las cosas a mi modo, y el Señor hoy me dice que no tengo que ser así, que tengo que esperar en Él y que Él va a ser conforme a su voluntad. Le doy gracias al Señor, estoy muy agradecida y muy contenta por este trabajo. Y gracias también quiero darle a mi esposo, que él siempre me apoya en todo, por la actuación también, por la edición del video, porque me acompaña en todas las cosas, me apoya. Así que gracias a él también. Y bueno, como yo les había dicho al principio de esta exhortación, que íbamos a hacer una dinámica un poquito diferente, ya, para que pongan mucha atención. Yo les voy a hacer 4 preguntas donde ustedes tienen que responder en los comentarios, ¿ya? Tienen que responder en los comentarios. Y yo voy a ver si ustedes realmente estuvieron atentos y les voy a poner nota. Así que ustedes muy atentos. Vamos con la primera pregunta. Acuérdense que es con nota, ¿ya? ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham y Sara? Que Sara daría a luz a un hijo y mediante él tendrían una gran descendencia. Vamos con la segunda pregunta que va a aparecer aquí arriba. ¿Cuáles eran las principales características psicológicas de Sara, tanto positivas como negativas? Sara era una gran mujer, tenía entre algunas cualidades positivas que amaba mucho a su esposo, era muy sumisa, tenía una gran humildad, era muy hospitalaria, muy servicial y además amaba a Dios y esperaba en sus promesas. Entre algunas cualidades negativas de Sara, podemos encontrar que muchas veces actuó injustamente con Ismael, también que muchas veces fue cruel con la criada, muchas veces era arisca y muchas veces también tenía mal carácter. Tercera pregunta, va a aparecer acá. ¿Por qué Dios le da un hijo a Sara si ella era estéril? Porque Dios necesitaba dar por cumplimiento sus promesas y su palabra, y además necesitaba tener gran descendencia de Israel. Vamos con la última pregunta, la número 4. ¿Por qué el autor de este libro llama a Sara como una mujer extraordinaria? Argumente su respuesta para que tenga mayor puntaje.
Sara es principalmente llamada una mujer extraordinaria por la capacidad que tuvo de mantener su fe esperando en el Señor, aún fuera de toda lógica humana, considerando sus 90 años de edad. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su participación. Después les voy a mandar la nota por interno. Y los esperamos en otro capítulo de 12 mujeres extraordinarias de John MacArthur el próximo sábado por este mismo canal y a la misma hora. ¿Ya? Estaremos viendo a nuestra hermana Liliana Quesada con la historia de Rahab, una horrible vida redimida. Así que les esperamos, hermanos, y muchas gracias al Señor por considerarme en esta ocasión, ya no siendo merecedora de poder hablar de Él. Sin embargo, el Señor me dio esta hermosa bendición que yo le estoy agradecida a Él. Bueno, vamos a finalizar orando al Señor. Así que usted, donde se encuentre, cierre sus ojitos para que podamos orar a nuestro Padre. Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias le damos por haber aprendido de este tema, Padre Santo, por saber y conocer un poco más acerca de su Escritura. Sabemos, Señor, que es necesario que la escudriñemos porque somos sus hijos, Señor, y necesitamos, Padre Eterno, conocer lo que usted, Señor, nos ha dejado, Señor, a través de su palabra, conocer las historias, Señor, que usted, Señor, ha escrito, Señor, que son verdades, Señor, para nosotros, sus hijos, los cristianos, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta hermosa bendición de hacer este tema, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han estado escuchando muy atentos. Bendice a nuestro pastor, a nuestra pastora, a su familia, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Padre Santo, y enséñanos, Señor, a esperar en estos momentos, Señor, de pandemia, Señor, donde tal vez estamos todos, Señor, con un poco de aflicción, angustia. Sin embargo, usted, Señor, sabrá, Señor, cuándo se llevará, Señor, este virus. Nosotros debemos esperar en usted, Padre Santo. Así que le damos gracias por sus enseñanzas y todo esto se lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.